Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a ver un tema bien fácil, pero que seguramente van a venir 3 o 4 casos, bueno, de los temas que vamos a ver, 3 o 4 casos en su examen. Entonces trataremos de que sea simple, ¿sí? Casi siempre lo que les van a preguntar en cuanto a neumonía son definiciones o les van a preguntar tratamiento. Entonces deberemos tener claro los criterios para elegir eso, ¿sí? Pues vamos a empezar. Bueno, se fue con el papá. El mouse. Bueno, entonces vamos a ver las características, ¿sí? Bien, vamos a empezar con lo más común que les van a preguntar, que es la neumonía adquirida en la comunidad. Pues como su nombre lo dice, ¿no? Es una persona que estaba en la calle y que se enferma de agentes patógenos comunes, ¿sí? Eso implicaría probablemente menos dificultad en el diagnóstico. Veremos algunas características. Y pues ya sabemos, ¿no? Una neumonía pues es un síndrome de signos y síntomas relacionados a la presencia de un proceso infeccioso de la vía respiratoria inferior. Eso sería una neumonía y estamos acostumbrados a ver esta imagen, que es la imagen clásica de una neumonía. Correspondería con una neumonía lobar, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Sin embargo, el tipo de imágenes que vamos a encontrar es de muchos tipos. Por ejemplo, podríamos encontrar una neumonía adquirida en la comunidad que nos dé esta imagen, donde la afección que tenemos ¿qué me puedo señalar? ¿Allá? Ahí está, ok. Decíamos entonces una imagen como esta, que es lo clásico que esperamos encontrar, ¿no? Una imagen que nos señala una condensación y que si vemos tiene unos puntitos oscuros que corresponderían con el broncograma aéreo, ¿no? Como el dato que esperamos siempre encontrar. Sin embargo, no siempre vamos a tener esas características. Podríamos encontrar una imagen como esta, donde la afección es una afección difusa, alcanzan a ver pequeños infiltrados que están prácticamente en todo el pulmón. Sin embargo, los infiltrados son de pequeño tamaño. En base a estas dos radiografías es lo que hacemos la división entre los tipos de neumonía, y de manera inicial decimos que se trata de una neumonía típica, ¿sí? O una neumonía atípica. De repente nos dejamos ir con que atípico siempre era por influenza, ¿no? Sin embargo, no es así. Vamos a encontrar características clínicas y radiológicas atípicas, incluso en la persona que viene de la calle. Algunas veces el tipo de imagen que encontramos, aunque no es específico, nos orienta a pensar en qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces es mucho más probable que esta sea una afección por un neumococo
es más probable que ésta sea causada por un agente atípico, incluso uno viral, y una neumonía como estas, que se considera de focos múltiples, donde encontramos, a diferencia de esta otra, infiltrados macronodulares difusos a lo largo de todo el parénquima pulmonar, podría estar relacionada más a un agente como el Staphylococcus aureus, por ejemplo. Esta imagen no va a ser lo que más encontremos de una persona que viene de su casa. Esta la vamos a encontrar habitualmente o en un inmunodeprimido o en una persona que ya ha recibido muchos tratamientos, está severamente enfermo y principalmente en el hospital. Es importante porque, bueno, son frecuentes, ¿no? Y se consideran factores de riesgo los extremos de la vida. Es una enfermedad que se presenta con poca frecuencia en menores de 40 años. Hablo de adultos, porque sabemos que en niños, ya lo habrán revisado o lo revisarán, hay un pico, ¿no? ¿Cómo se clasifican ya los niños? Ya no me acuerdo. Bueno, hay un pico en la infancia y vamos a tener picos en la edad adulta. ¿Por qué? Porque hay patologías que favorecen que se presente la neumonía. ¿Qué patologías recuerdan que favorezcan neumonías? ¿Cuál? Diabetes. En ocasiones es el único factor de riesgo que se tiene, ¿no? ¿Sí? Y ese sería lo más común que encontraremos en una persona que viene de su casa. Hay otros factores que ya son enfermedades más específicas del pulmón, como por ejemplo la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿sí? Por ejemplo, las neumonitis de cualquier tipo. ¿Cuál? Las bronquitis, cuando hay bronquiectasias. Todos ellos van a ser factores que favorezcan las neumonías, ¿no? Entonces, se duplica la incidencia en personas mayores de 60 años comparado con los menores de 40. Okay. ¿Sí? De esos es importante, porque un porcentaje alto va a requerir hospitalización. Podría ser un porcentaje tan bajo como el 22% o tan alto como el 60%. Muchos de ellos se van a complicar a manejo en la terapia intensiva, por lo tanto tenemos una mortalidad alta, hasta del 14%. ¿Sí? Entendemos por ende que es una de las principales causas de muerte, por ejemplo, en el anciano inmóvil. La mortalidad del paciente que tiene que ingresar a la terapia es del 37%. Ahora, estos son como factores en general. Hay algunas condicionantes que van a favorecer que se presenten más las neumonías. Por ejemplo, todos los pacientes les dicen, ustedes han visto, a lo mejor lo han leído, que cuando hace frío se enferman más. ¿Sí? ¿Es cierto eso? ¿Tiene un fundamento fisiopatológico? Sí. ¿Cuál? Disminuye la capacidad de los cilios. Disminuye el movimiento de los cilios. Entonces es mucho más probable que el moco se acumule y que las bacterias lleguen hacia las partes inferiores. ¿Sí? Es lo primero que se produce. Disminución del movimiento, incluso parálisis. Por eso es que la época invernal es cuando más tenemos cuadros respiratorios. Es real. ¿Sí? Entonces ese sería un factor de riesgo. ¿Qué le pasa a una persona inmóvil? Menor manejo de fluido. Disminuye el reflejo de oxígeno. Hay pérdida de la musculatura respiratoria, entonces las capacidades pulmonares se van a ver afectadas, mayor riesgo de que las bacterias lleguen hacia la parte inferior. La inmovilidad disminuye las capacidades pulmonares, la inmovilidad disminuye el movimiento ciliar. Por eso es que una persona inmóvil le da neumonía a todas. ¿Sí? ¿Por qué le pasa a un paciente con un infarto cerebral? ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes? Neumonía, ¿no? ¿Qué otro factor podríamos tener? La poca ingesta de líquidos. El que tiene poca ingesta de líquidos va a disminuir en general su condición, ¿sí? Va a empeorar todas las condiciones patológicas que el paciente tenga, aunque no se podría considerar como tal un factor de riesgo. El paciente que tiene insuficiencia cardíaca, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que dijimos? Hay congestión pulmonar, las presiones se modifican, hay mayor cantidad de secreciones. Entonces todos esos son factores
que sin ser una enfermedad directa va a producir o va a favorecer que el paciente pueda tener neumonía. El paciente que viene de la calle, la principal causa bacteriana de neumonía es el Streptococcus pneumoniae. Este agente justifica hasta el 50% de los casos de neumonía. Solamente el 22% son microorganismos atípicos. Pero hay muchos de los pacientes que no tienen un agente etiológico. ¿A qué se debe que no tengan un agente etiológico? Pues a que la sintomatología evoluciona y responde bien al tratamiento, entonces no hay necesidad de una demostración del agente causal, ¿sí? No siempre lo vamos a hacer. Esto es lo que esperaríamos. El paciente que tiene una neumonía adquirida en la comunidad y que evoluciona habitualmente. Voy. Es que acá sí lo veo, pero allá adentro, acá arriba no. Dependiendo de la gente, podríamos pensar en la severidad que va a tener el paciente con esa neumonía. Por ejemplo, el paciente que tiene una neumonía que responde bien al tratamiento. Perdón, es que moví algo que no sé qué es. El paciente que mejor responde al tratamiento y que se puede ir de forma ambulatoria es el paciente que tiene Streptococcus pneumoniae. Sí, decíamos, es el agente causal más común, es el agente que más se va a demostrar y por lo tanto es al que el paciente va a responder de mejor manera. Habitualmente en las escalas de severidad tienen un puntaje bajo, ustedes lo pueden mandar a casa o le pueden dar tratamiento en casa. Sin embargo, a pesar de que podría ser un agente con un comportamiento benigno, pues también podría ser el causante de que su paciente evolucione, empeore y tenga que estar hospitalizado. Sin embargo, aquí ya cambia y empezamos a tener frecuencia de otros agentes, como por ejemplo Haemophilus influenza y las afecciones virales. Si el paciente tiene que ir a terapia, vamos a pensar, este va a ser el organismo causal, el primero. Sin embargo, de acuerdo a los factores de riesgo que tenga, podríamos encontrar ya uno de los que siguen. Esos factores de riesgo son los siguientes. Si tenemos un paciente anciano, recuerden que el envejecimiento no es una enfermedad. Sin embargo, va a ser un condicionante de agentes, de complicaciones probablemente para enfermedades simples, ¿no? Entonces, el paciente anciano, lo más probable es que se complique por Streptococcus pneumoniae. Sigue representando el 50% de las enfermedades, ¿sí? Sin embargo, vamos a tener otros. Haemophilus influenza, Chlamydia pneumophila, que representan el 14 y el 8% cada una. Y esto va a producir un porcentaje mayor de los que decíamos que se quedan sin diagnóstico. En el paciente anciano es frecuente, uno de los agentes recientes es Moraxella catarrhalis. Sin embargo, Moraxella tiene un curso benigno y responde a casi todos los antibióticos, por eso no es uno de los agentes que más encontremos. Si el paciente tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, entonces el principal agente que se va a relacionar es igual Streptococcus pneumoniae. Pero este es un paciente que al tener sensibilizada la vía aérea va a ser mucho más fácil que tenga influenza, va a ser más fácil que enferme por Moraxella y de acuerdo a las complicaciones que haya tenido en ese año, tendría más riesgo de pseudomonas. Recuérdenlo, entre más EPOC, entre más eventos de neumonía, entonces incrementa el riesgo de bronquiectasias. Las bronquiectasias pues va a ser un saco rico en nutrientes para que se alojen las bacterias. Por lo tanto, el paciente enfermará más que quien no tiene esta condición. Los pacientes alcohólicos sigue siendo el neumococo el causante principal, pero tenemos la legionela como segundo agente. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a lo que el paciente tenga. Y decíamos, diabetes.
Diabetes va a ser un favorecedor para el neumococo, pero también la presencia de Staphylococcus aureus. ¿Sí? Entonces, de acuerdo con esto va a ser en lo que pensemos para el paciente. Esto que vemos frecuentemente y decíamos en el paciente inmóvil, pues como es una broncoaspiración va a tener gram negativos habitualmente, va a ser una flora polimicrobiana, pero de predominio anaerobios, que va a ser diferente de todos los otros. Si el paciente fuma, empieza también a favorecerse la presencia de legionela más neumococo. Y si el paciente tiene uso crónico de esteroides, pues la legionela será la que más se presente. A ustedes no les van a poner todos estos pacientes. Lo más probable es que a ustedes les pregunten de neumonía en el paciente con EPOC. Es frecuente que les pongan un alcohólico que tiene neumonía, básicamente, y podrían preguntarles una neumonía por aspiración. Veremos algunas características. Además de los factores propios de la persona, pues tenemos factores del ambiente, ¿no? Muchos. Y entonces, aire acondicionado en hoteles o hospitales, legionela. Cuando no tenemos otro factor de riesgo. Cuando hay epidemias de gripe, podríamos tener neumonía por virus de la influenza o podríamos tener una sobreinfección bacteriana. La sobreinfección bacteriana podría ser por Streptococo o por Staphylococcus aureus. ¿Sí? Los que están en las cárceles y sobre todo cuando hay hacinamiento, tenemos igual Streptococcus neumonía, pero hay mucho mayor frecuencia de tuberculosis. Eso ya lo conocemos, ¿no? En todos estos capítulos de la tuberculosis como enfermedad reemergente, lo vemos. Quienes tienen uso de drogas parenterales, esto es importante porque el Staphylococcus aureus que va a producir neumonía va a ser por diseminación hematógena. ¿Sí? Entonces va a ser el más frecuente y es en el que tienen que pensar. Si tienen uso de drogas parenterales, que sería factor de riesgo para VIH, podríamos pensar en neumocistosis, ¿no? Neumocitis Girovich. Viajes a Asia, pues coronavirus, que pues ya los tenemos en todo el mundo en realidad. En Estados Unidos, pues coccidomicosis. Y es simple porque el cuadro clínico es típico, habitualmente. ¿Sí? Habitualmente. Y entonces tenemos un comienzo súbito de los síntomas, que tiene fiebre habitualmente en grado moderado, aunque podría ser de grado alto, con escalofríos. Tenemos dolor pleurítico, tos productiva purulenta y además tenemos un síndrome de condensación pulmonar. ¿Quién se equivoca con eso para hacer el diagnóstico de una neumonía? Nadie, ¿verdad? Nadie. El problema es que no todos los pacientes van a presentar las características. ¿Sí? No todos. En sus casos casi siempre les van a poner algo típico, algo como esto. Pudieran omitir algunos datos, pero bueno, va a ser compatible, ¿sí? Pero podríamos encontrar, les decía, el cuadro atípico. Y entonces el paciente lo que tiene es hipoxia severa, fiebre de grado alto, se presenta con taquicardia severa. La tos se presenta como no productiva o se presenta con alteraciones en el estado de despierto. En el paciente anciano, además, se podría presentar con una caída, se podría presentar en una neumonía severa con un ilio, se podría presentar con delirium como alteraciones principales. ¿Sí? Entonces podrán pensar en todo eso. Todo eso podría ser acompañante de una neumonía. Y fíjense, les decía, ¿quién se equivocaría, no? Con todos los datos anteriores. Sin embargo, cuando detectamos una condensación pulmonar, o más bien, si buscamos condensación, solo tenemos una sensibilidad del 40%. ¿Qué quiere decir sensibilidad? Identificar a los enfermos, sí, no, a los que tienen lo que estamos buscando. ¿Qué quiere decir? Que solo nos identificaría el 40% de las neumonías si nos basáramos solo en buscar condensaciones. ¿Sí? Quiere decir que nos tenemos que apoyar de los otros datos. Entonces tenemos los datos de laboratorio y decimos, si tenemos leucocitosis
Podría ser más de 10.000 el dato, aunque frecuentemente se considera 12.000 como dato principal. Tenemos leucopenia menor de 4.000. Y si tenemos algunas alteraciones gasométricas como hipoxemia, son datos que apoyan a que algo está pasando en el pulmón. Algo agudo y probablemente infeccioso. Le pedimos una radiografía al paciente. ¿A quién le piden radiografía? Si llega a su paciente con probable neumonía, ¿a quién le pedirían radiografía de tórax? ¿A todos? En realidad no. El diagnóstico va a ser clínico, ¿sí? El diagnóstico va a ser clínico. Y el paciente les va a dar un cuadro clínico compatible. Ustedes lo van a explorar y van a encontrar datos compatibles. Si ustedes le piden una radiografía a los pacientes, el 30% va a tener una radiografía de tórax normal. Solamente en el 30% va a ser diagnóstica y el otro 30% que tiene alteraciones, pues no es definitoria de neumonía. ¿Sí? Por lo tanto, no a todos los pacientes se les hace. Si ustedes hacen el diagnóstico clínico de neumonía, le hacen una radiografía y no tiene nada, sigue teniendo neumonía, ¿no? Sigue teniéndola. Es lo que deben pensar antes de pedir estudios a cada rato. El nivel de evidencia es 2, entonces, decíamos, ni siquiera hay consenso de que la radiografía se tenga que hacer a todos. La radiografía de tórax sería obligatoria si el paciente, a pesar de tener tratamiento, no hay mejoría con el mismo o el paciente va empeorando. Y recordemos que los patrones no son específicos. Ustedes han estado en hospital y alguna vez le pidieron a los pacientes radiografía de tórax así casi a diario, ¿no? Se les tocó, ¿no? Y peor, porque llegaba el médico y decía, hoy está mejor que ayer, ¿no? ¿A poco no? Sí. En realidad la resolución la esperan hasta en 8 semanas, por lo tanto la evolución también va a ser clínica, va a ser evaluada de manera clínica, ¿sí? La mayoría de estos pacientes se van a ir con un tratamiento empírico a casa, la mayoría. En los que no, los que evolucionan mal, entonces serían candidatos a hacer la búsqueda del agente etiológico específico. Lo ideal sería hacer un cultivo de expectoración. Sin embargo, el 60% de los pacientes no son capaces de expectorar y se comen las flemas, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues el cultivo no se va a poder hacer en todos los pacientes. Esta pregunta la hacen mucho en los hospitales, no sé si en los exámenes, no sé exactamente, ¿no? Pero si nosotros damos una muestra de expectoración, lo ideal sería que tenga menos de 10 células escamosas y más de 25 polimorfonucleares, así tendría que ser. Entonces todas las muestras que ustedes mandan para cultivo, primero tendrían que extenderla en una laminilla y leerla. Si tiene más de 10 o si tiene menos de 25, no sería una muestra útil, ¿sí? Entonces lo primero que le van a hacer es eso, es una tinción. Lo ideal sería procesarlo en los primeros 30 minutos de que se le toma al paciente. Entonces, ¿cuánto tardamos, no? Habitualmente. O le entregan a tiempo y cuánto tarda en ser procesada. Solamente el 40% son correctas. Los hemocultivos, no le vamos a hacer hemocultivos a todos los pacientes. Le vamos a hacer hemocultivos a quien tenga datos de severidad que no responda con el tratamiento. Los hemocultivos solamente van a ser positivos entre un 5 y 14% de los pacientes con neumonía. Motivo por el que no se deben indicar de rutina. Lo vamos a buscar en casos graves y sobre todo cuando pensamos en pseudomonas o en estafilococo aureus. Es cuando más nos va a servir. Y lo ideal sería que fueran 2 hemocultivos, bueno, separados entre sí. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Simple? ¿Sí está siendo muy simple? ¿Sí? Los casos van a ser muy simples, entonces no puedo complicarlos con esto. Y estas son preguntas que a veces les hacen. Les van a decir, bueno, ¿cómo hace diagnóstico específico? Uno podría hacer por cultivos, otro podría hacer por medición de antígenos. No hay antígenos para todas las bacterias que producen, o bueno, que se utilicen de manera rutinaria para todas las bacterias. Entonces uno que les podrían preguntar es antigenuria para neumococo. En realidad los antígenos de neumococo se pueden encontrar en líquido pleural, se pueden encontrar en sangre y en orina.
En líquido pleural serían útiles solamente cuando hay absceso. En sangre la sensibilidad es muy baja, por lo tanto no se recomienda de uso rutinario, y el que da mejores resultados es la búsqueda de antígenos en orina. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja de esto? A ver, llegó el paciente con ustedes, tiene diagnóstico de neumonía. ¿Cuánto tiempo tienen para hacerle un cultivo de expectoración si quieren? Antes de darle antibiótico, eso sería lo ideal, ¿sí? Pero tenemos algunas reglas que son permisivas. Entonces, ¿cuánto tiempo tenemos para tomarla? Idealmente, no debiera ser más de 8 horas. Debiera ser antes de que se inicien los antibióticos, y si no, en las 4 horas siguientes. Eso sería lo ideal. La ventaja de esta prueba es que es positiva hasta 7 días después del inicio de antibióticos. ¿Sí? Entonces tienen una alta especificidad. Podríamos buscar, decíamos, es 100% específica, 66% de sensibilidad. Podríamos buscar antigenuria para legionela. También en líquido pleural y en sangre no son los recomendados, es en orina. Tiene una sensibilidad igual del 100%. En líquido pleural solo vamos a buscar cuando pensamos en que haya absceso, decíamos, o cuando hay empiema. Esos son los pacientes que van a ser candidatos a buscar serologías. La PCR para estos agentes y para virus no está recomendada. Es la antigenuria lo que van a utilizar. Y habrá quien se ponga así muy terco y quiera demostrar forzosamente que agente está produciendo enfermedad en el paciente. Y podríamos buscar algunas técnicas invasivas. Yo esto solo lo haría para el paciente que no mejora, pero mucho tiempo, que tuviste que intubar, que hiciste un segundo cambio de tratamiento antibiótico y no has podido demostrar el agente causal. La punción aspiración con aguja fina transtorácica ya no se utiliza, esa olvídenla. Lo que vamos a utilizar son las técnicas broncoscópicas. Lo que más nos va a servir es un lavado, realizar un lavado bronquialveolar o un cepillado. Sin embargo, a pesar de que hagamos estos dos, fíjense la sensibilidad, apenas podría ser tan baja como de un 54% y la especificidad de un 85%. Entonces, no vamos a tener una prueba que sea 100% definitiva, ¿sí? No la vamos a tener. Como no la vamos a tener y al paciente le tenemos que iniciar antibiótico, entonces tendremos algunas reglas, ¿sí? Este tipo de tratamiento es el que maneja la Sociedad Americana de Tórax. Es muy cercano a lo que maneja la guía de práctica clínica en México. En México la guía sigue diciendo que para el paciente que está ambulatorio sería bueno dar, por ejemplo, amoxicilina con clavulanato. Las guías europeas, alguno de ustedes habrá leído los tratamientos de las guías europeas, ellos dicen que de inicio sería moxifloxacin o levofloxacin en el tratamiento, ¿no? Tienen justificación. Sin embargo, en México tenemos condiciones diferentes. Por ejemplo, ¿cuál sería la complicación de darle moxifloxacin a todas las neumonías de la comunidad? Resistencias, uno. ¿Y el otro? ¿Cuál? Bueno, el precio, aunque de repente el costo de efectividad es muy bueno, de, por ejemplo, darle moxifloxacin a los pacientes. Pero en México, ¿qué tenemos? Tuberculosis. ¿Y las quinolonas afectan la tuberculosis? Sí, pero pueden enmascarar los cuadros. Recuérdenlo, no es un tratamiento de primera línea para tuberculosis. Sin embargo, tienen efecto. Tú se lo das, el paciente va a medio mejorar, pero después el cuadro clínico va a ser mucho más aparatoso. Ese es uno de los motivos por el que en México no es algo conveniente dar o iniciar con una quinolona, ¿sí? O con acitromicina. Entonces, un paciente ambulatorio vino con ustedes, hicieron el diagnóstico de neumonía, pero previamente estaba sano, ustedes podrían mandarlo a casa con un beta-lactámico. ¿Cuál? Amoxicilina. Preferentemente acompañado de ácido clavulónico, ¿sí? Se puede ir a casa. Si el paciente fuera alérgico, podrían darle un macrólido.
acitromicina o claritromicina. El paciente tiene comorbilidades o utilizó antibióticos en los 3 meses previos, entonces es muy probable que tenga resistencia bacteriana a agentes comunes. Por eso es que ustedes van a utilizar algunos diferentes. Por ejemplo, aquí sí podrían iniciar con una quinolona respiratoria, moxifloxacino o levofloxacino, pero están justificados. Sí, están justificados. Su paciente ha tenido tratamiento antibiótico previo. Podrán utilizar un beta-lactámico, pero acompañado de un macrólido. Y por eso es que vemos el esquema clásico de amoxicilina clavulanato más claritromicina. ¿Sí? Lo han visto muchas veces. Podremos utilizar también cefuroxima o ya ceftriaxona. Ceftriaxona va a ser en el paciente que requiere hospitalizarse. ¿Sí? El paciente, desde que llegó, decidimos que se tenía que hospitalizar. Sin embargo, no tiene que ir a la terapia. Entonces, ¿qué le vamos a dar? Este paciente sí sería candidato a recibir una quinolona respiratoria, la combinación de un beta-lactámico con un macrólido, igual que como lo vimos antes. Si el paciente fuera alérgico, pues nos vamos directo a una quinolona. Las quinolonas respiratorias son altamente efectivas. Y si el paciente tiene que irse a terapia, en su manual viene, de hecho, dividido los pacientes, que decía grupos para recibir antibiótico, y le dice un paciente que está prácticamente sin complicaciones, hasta el paciente que evoluciona para llegar a terapia, ¿no? Entonces, ese paciente es el que tendría que recibir un esquema antibiótico doble. Cefotaxima o ceftriaxona, ampicilina con sulbactam o quinolonas respiratorias de entrada. Entonces, de acuerdo a esto va a ser como hagamos el tratamiento de su paciente. Este sería el grupo 4, en realidad, del sano, el que tiene comorbilidades, el que está hospitalizado y el que está hospitalizado en terapia, ¿sí? Consideraciones especiales. Su paciente ha estado mucho tiempo hospitalizado, tiene comorbilidades y se ha complicado, entonces debemos pensar en pseudomonas. No vamos a pensar en pseudomonas de inicio para su paciente. Habitualmente el paciente que desarrolla una infección por pseudomonas es el que ya estaba hospitalizado, iba mejorando y de repente empieza a complicarse nuevamente. Ese es el más común. Para ello le vamos a dar medicamentos que tienen acción anti-pseudomonas. ¿Se acuerdan cuáles son? Bueno, ahí vienen, pero no los lean. Hagan memoria. Piperacilina con tazobactam. Es el más frecuente, ¿no?, que leemos. Pero ¿cuáles más tienen actividad anti-pseudomona? Ceftriaxona no, eso es importante, esa no tiene actividad anti-pseudomona. ¿Perdón? Ceftazidima, sí. ¿Cuál más? ¿Cuál? Cefepime. Cefepime tiene buena actividad anti-pseudomona, aunque habitualmente tienes que utilizarlo combinado. Las quinolonas. La claritromicina, aunque la actividad en realidad es baja, ¿eh? Así no lo puedes considerar bien como un medicamento anti-pseudomona. Entonces, miren, vamos a tener todos estos. Piperacilina con tazobactam, que es el que siempre leemos. Cefepime, que son del mismo grupo. Podríamos tener imipenem o meropenem dentro de los carbapenémicos. ¿Podría ser ertapenem? ¿Alguien ha escuchado el ertapenem? Sí, ¿no? El ertapenem no tiene actividad anti-pseudomona. ¿Sí? Para que recuerden eso y no se vayan a confundir. Podría ser ciprofloxacino o levofloxacino. Todas esas tienen actividad anti-pseudomona. Acitromicina sí tiene, o aminoglucósidos. Entonces, si pensamos en pseudomona, vamos a tener que dar un medicamento de estos y probablemente agregarle uno de los siguientes, un aminoglucósido o acitromicina, o si eligiéramos uno de estos, piperacilina, cefepime y imipenem, agregarle una quinolona. Tendremos que hacer una combinación entre esos fármacos. Necesitamos un medicamento de amplio espectro más uno antipseudomona. Es lo que vamos a hacer para él. Hablamos de un paciente grave. Este sería un paciente grave y severamente complicado. Y si pensamos en que el paciente tiene estafilococo aureus, solo tenemos dos opciones, ¿no? Vancomicina o linezolid. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? ¿Sí les queda claro cómo se tiene que hacer? Bien.
Entonces, los antibióticos debieran iniciarse entre las primeras 4 y 8 horas de que se hace el diagnóstico. Las primeras horas debiéramos aprovecharlas para hacer cultivos y todo lo que debamos hacer para el paciente. Vamos a procurar el cambio de la vía intravenosa a la vía oral en cuanto sea posible. Lo que esperamos para el paciente es que tenga una respuesta en las primeras 72 horas. Eso es lo que consideramos como criterios de buena respuesta y que no haya datos de inestabilidad. Si logramos hacer eso, entonces vamos a tener esto como tratamiento esperado. Las guías americanas de tórax dicen que el tratamiento debiera durar en promedio 5 días. Las guías británicas dicen que el tratamiento debiera durar 7 días. Si es una neumonía en un paciente hospitalizado y está complicado, el tratamiento en realidad va a durar de 10 a 14 días. ¿Sí? Si el paciente responde de manera temprana, no tendremos por qué extenderlo más de este tiempo. ¿A qué se debe que estén utilizando periodos de tratamiento tan cortos? Pues probablemente al uso de nuevos antibióticos, ¿no? El uso, por ejemplo, de moxifloxacino, ¿cuántos días dura el tratamiento? En 5 a 7 días. ¿Sí? Entonces, si el paciente responde bien, no tendrán por qué darlo más tiempo. Y a todos nos tocó que tuviéramos pacientes que tenían día 15 en el hospital para terminar esquema antibiótico, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso ya no está justificado. Hay que iniciar el tratamiento en las primeras 8 horas. Si el paciente, siempre va a ser empírico, ¿no? Si el paciente tiene que estar hospitalizado, pues tendremos que hacer un ajuste del antibiótico de acuerdo al microorganismo que se aísle. Si el paciente va al hospital, en realidad el tratamiento va a durar más de 7 días, por lo general de 10 a 14. Si al tercer día no tenemos respuesta al tratamiento, entonces tenemos que hacer un cambio de antibiótico. Esa sería la conducta y el manejo de una neumonía. Si el paciente llega de manera aguda, podríamos confundirnos y pensar en que tiene un embolismo pulmonar. Se puede confundir con tuberculosis. Vamos a ver más adelante tuberculosis y veremos imágenes, ¿no? O cuando debuta la tuberculosis con neumonía. Podríamos tener cáncer que debuta con un proceso infeccioso asociado. Pensamos que es neumonía, pero en realidad es un tumor. Podría acompañar a la insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, ese es el paciente que viene de la calle y que enferma, bueno, que viene de la calle por neumonía. Y tenemos un grupo de pacientes que se enferman cuando están hospitalizados. La neumonía nosocomial. Entonces, la neumonía nosocomial es la neumonía que se presenta a las 48 horas o más después de que el paciente se hospitalizó. ¿Sí? Ahí no hay duda. Es frecuente y tenemos hasta 10 casos por cada 1000 pacientes que ingresan al hospital, sea cual sea la causa. Pero a diferencia de la otra neumonía que decíamos, el 5% va a requerir entrar a la terapia, en este caso el 25% tienen que ir a terapia intensiva. La mortalidad esperada sería mayor entre un 33 y un 50% de los casos. ¿Sí? En base a eso establecemos nosotros el pronóstico del paciente. La podemos clasificar. Les decía, esto es lo que les podrían preguntar. El nombre de la neumonía que tiene. Entonces, tiene una neumonía intrahospitalaria de inicio temprano, se presenta en los primeros 4 días de que el paciente fue hospitalizado. Tiene una neumonía intrahospitalaria de inicio tardío, se presenta después de 5 días de estar en el hospital. ¿Qué importancia tiene? Pues en este caso vamos a tener más patógenos multidrogos resistentes, por lo tanto van a ser los que más mueran. ¿Sí? Estafilococo aureus, sin embargo aquí ya es un estafilococo resistente. Streptococo pneumoniae, aquí ya no aparece Streptococo pneumoniae, y es donde vemos a los pacientes que tienen las pseudomonas, que tienen infecciones por Acinetobacter. ¿Sí? Y se explica por el tiempo que ha estado en el hospital. Ha recibido muchos tratamientos, muchos esquemas antibióticos, entonces vamos a esperar patógenos fúngicos. Los patógenos virales habitualmente producen severidad de la enfermedad desde el inicio. Y en este caso va a ser diferente. Además de tener fiebre, por lo general la fiebre va a ser de grado alto.
39 a 40 grados. Todos los demás datos pues son similares. Vamos a encontrar infiltrados probablemente en la radiografía, vamos a tener resultados de cultivo, tinciones, vamos a tratar de encontrar el agente que está causando enfermedad. Para estos pacientes ya no van a empezar como los que están en la calle. Si identificáramos Streptococcus pneumoniae o es en lo que pensamos, vamos a darle ceftriaxona de inicio o podríamos iniciar directamente con una quinolona. Quinolonas respiratorias, principalmente moxifloxacino, levofloxacino. Si encontramos un estafilococo, pues entonces nos tendremos que ir directo a vancomicina o linezolid, como ya habíamos visto. Y otros importantes, como por ejemplo E. coli, que suele ser ya multiresistente, pues utilizaremos habitualmente un carbapenémico. Esos son los agentes que más vamos a encontrar en la de inicio temprano. En la de inicio tardío, si es un paciente que ya tiene muchos días hospitalizado o estuvo muchos días hospitalizado, si tiene fiebre, lo que más vamos a hacer es un tratamiento con una cefalosporina, pero ya nos vamos directo a los carbapenémicos. ¿Sí? Entonces sería el segundo paso, cefalosporina, carbapenémicos. Y habitualmente vamos a hacer una combinación, cefalosporina o carbapenémico, más una quinolona o un aminoglucósido. Entonces nunca va a recibir el paciente un solo antibiótico en este caso. Su caso, el primer caso dice que es un hombre de 68 años de edad. Tiene historia de consumo de licor cada fin de semana hasta la embriaguez. Tiene 4 días en los que presenta tos con expectoración purulenta, disnea de moderados esfuerzos, fiebre de 38 grados. Tiene dolor tipo pleurítico en el hemitórax derecho. ¿Hasta ahí qué tiene su paciente con esos datos? Neumonía, ¿no? El dolor tipo pleurítico, tiene disnea y las características de la expectoración lo sugieren, ¿no? Altamente. Se automedicó una dosis de dexametasona de 4 miligramos intramuscular 2 días antes del ingreso. Viene porque tiene fiebre, está taquicárdico, taquipneico, hipoxémico y en la radiografía de tórax presenta signos de derrame pleural y consolidación en la base derecha. ¿Se corrobora la neumonía? Sí, ¿no? La evaluación del laboratorio dice que tiene leucocitosis con neutrofilia, tiene una hiperglucemia severa de 638, hiperazoemia, tiene el BUN de 27. Lo ideal sería que fuera menos de 19, ¿sí? Por si no se acuerdan del valor. El paciente fue hospitalizado con diagnóstico de una neumonía extrahospitalaria o actividad en la comunidad grave, según las guías de diagnóstico. Para este paciente de 68 años que es alcohólico y que viene con un cuadro típico o atípico de neumonía. Típico, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el agente etiológico más probable? Streptococcus pneumoniae, ¿sí? En segundo lugar dijimos que se favorecía la presencia de legionela, pero habitualmente por los esteroides y en el alcohólico también, pero habitualmente les darían otro dato, ¿no? Que estuvo tomando alcohol durante varios días. Podría ser uno de los ejemplos. El más probable causante en este momento, en este paciente, del 50-60% de los casos va a ser Streptococcus pneumoniae. No esperaríamos para él Pseudomonas. No tiene condicionantes como los que vimos. Podría tener legionela, pero sería en segundo lugar. Dice, ¿qué criterios de neumonía grave tiene este paciente para ser tratado intrahospitalariamente? Bien. Ese sería los importantes, ¿no? Ni siquiera les dice severidad de neumonía. Dice, ¿qué criterios de neumonía grave tiene? Y en este caso no les incluye solo los de neumonía, sino que además les incluye la otra complicación, que es la hiperglucemia. No tenemos los demás datos para ver si está en una complicación aguda de diabetes, ¿no? Pero tendría que ser hospitalaria. ¿Sí, doctor? Sí. Es que, bueno, en los datos que venían, Ajá. venía consumo de licor cada 2 semanas hasta la embriaguez. Ajá. Y luego también decía automedicación de una dosis de dexametasona, 4 miligramos por muscular, 2 días antes de la admisión. Ajá. Entonces, ahí no Bien, qué bueno esta pregunta. El uso, recuerden, de esteroides, dijimos uso crónico, ¿no? Entonces el uso crónico se refiere habitualmente en los niños es con 7 días, en los adultos más de 15 días.
¿Sí? Entonces, con una sola dosis, lo único que pasaría es que los signos y síntomas se pueden enmascarar, pero en realidad no es que favorezca otro agente infeccioso. ¿Sí? En este caso, la leucocitosis, a pesar de que los puede hacer pensar en que algo malo está pasando, no puede ser solo, no es un criterio para hospitalizar, no siempre. El derrame pleural, pues hay personas que lo desarrollan después de una neumonía y no necesariamente tienen que ser hospitalizados. El tratamiento con dexametasona, decíamos, podría empeorar, sin embargo fueron solo 4 miligramos. No esperamos que haya una complicación por el uso de esa cantidad de dexametasona. Sin embargo, el paciente tiene datos graves, tiene taquipnea severa, tiene hiperglucemia severa y tiene hiperazoemia. Todas esas son las complicaciones por las que un paciente con neumonía muere. ¿Sí? Entonces, por eso tiene que estar hospitalizado. Este hombre tiene 54 años, tiene historia de consumo de licor cada fin de semana hasta la embriaguez igual. Creo que fui para atrás. Ah, no, es el mismo, es el mismo. Tiene 38.5 grados, tiene un dolor tipo pleurítico, todo eso, ¿no? Tiene leucocitosis de 14,000. El paciente progresó rápidamente a falla respiratoria hipoxémica con choque séptico y posteriormente a falla orgánica múltiple. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene el paciente? Choque séptico. ¿De qué origen? Secundaria a una infección respiratoria tipo neumonía. ¿Sí? La pregunta dice, que viene ahí en su manual, ¿a qué grupo de tratamiento antibiótico ingresaría el paciente? Que es lo que también ya revisamos. ¿A qué grupo pertenecen? Es 4, ¿no? Es el paciente que tiene neumonía, tiene factores de riesgo y que está severamente enfermo, como para ir a terapia. Este es el peor grado que podemos tener de complicaciones para neumonía. Vamos a ver esto. El índice de severidad para neumonía es uno de los principales guías que vamos a utilizar para evaluar la mortalidad del paciente y ver si tiene que ser hospitalizado o no. Vamos a ver el puntaje, vamos directo a ver la tabla y nos regresamos a ver esto, ¿sí? Utilizamos habitualmente para evaluar al paciente son dos cosas, ¿no? El índice de severidad para neumonía o utilizamos el CURB 65. Entonces, ambos tienen un fundamento claro, ¿sí? En Estados Unidos y en el mundo, con 14,199 estudios, se les aplicó a todos el índice de severidad de neumonía y encontraron que es útil. ¿Qué es lo que pasa? Nos ayuda a identificar a los pacientes con bajo riesgo de mortalidad. Es la principal utilidad. El CURB 65, en un número de estudios similar, lo que nos dice es que es mejor para evaluar la severidad. ¿Sí? Entonces, bajo riesgo de mortalidad contra alto riesgo de mortalidad. Es para lo que nos sirven. Y los vamos a utilizar casi siempre de manera comparativa. El índice de severidad dice, y vamos a aplicarlo para este paciente, ¿sí? Dice el número, la edad en años, si son, como decíamos, están en los extremos de la vida, si es menores de 10 años, si viven en residencia o si son ancianos. Enfermedades coexistentes, neoplasias, hepatopatía, insuficiencia cardíaca. Si vemos cómo va incluyendo todos estos, en realidad hasta la tendrían que tener impresa y aplicársela al paciente, es imposible que se la aprendan. Si se la aprenden, lo publicamos. Características en la exploración física, alteración en el estado mental, frecuencia respiratoria mayor de 30, hipotensión, hipertermia o hipotermia, frecuencia cardíaca con taquicardia. Alguien por favor vaya calculando con lo que dice el caso clínico que tiene, vayan calculando de los puntajes. Pruebas complementarias, acidosis, un BUN alto, sodio menor de 130, glucosa mayor de 250, hematócrito bajo y la presión de oxígeno menor de 60, que sería lo normal. ¿Sabes cuántos puntos tiene el paciente? ¿Puedes regresar al caso clínico? Es que no lo tenemos. ¿No lo tienen? Ah.
130. Entonces, ¿qué tienen? ¿Tiene menos de 10 años? No. ¿Cuál otro dijimos? ¿Tiene hiperazoemia? Sí. Ah, pues ahí tienen el índice en su manual. A ver, vamos con el manual. Vayan diciendo uno por uno y lo vamos numerando. ¿Cuál es la primera? La edad en años. Edad en años. Sus menos de 10 pues no tiene, ¿no? Luego, comorbilidades. ¿Tiene comorbilidades? ¿Cuál les marca ahí? Entonces lo podríamos considerar hepático probablemente, ¿no? Entonces, ¿cuántos puntos llevamos? 20. Luego, ¿qué más incluyen? Ajá. Alteración del estado mental, ¿lo tienen? Pues sí, ya está en falla orgánica múltiple, ¿no? Ya lo tiene. ¿Cuál más tienen? Taquicardia. Tiene fiebre, taquicardia, taquipnea, está hipoxémico. ¿Cuántos puntos tienen? 105. Tiene hiperazoemia, sí. Tiene hipoxemia. Les dice, tiene falla respiratoria hipoxémica. Es una alteración gasométrica, recuérdenlo. Entonces tiene una PO2 menor de 60. ¿Cuál otra? ¿Qué es eso? Creo que son los rusos. ¿Va a temblar? Entonces, ¿cuántos puntos llevamos? ¿Sí completa o no completa? Tiene como 200, ¿no? ¿Sí? Tiene muchos más de 130, por eso es que la respuesta correcta es que tiene más de 130. Es importante porque en base a esto es que establecemos la severidad. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, si el paciente tuviera menos de 50 puntos, su probabilidad de morir de acuerdo al índice de severidad de neumonía es menor del 0.1%. ¿Sí? Si el paciente, es decir, si tiene solo fiebre y tos, no pasa nada. Fiebre, tos, expectoración, no se va a morir. Vamos a ver el resto de cosas. Si el paciente tiene entre 50 y 70, entonces su riesgo de muerte es de 0.6. Entre 71 y 90 puntos, su riesgo de morir 2.8%. Esto es para lo que más nos sirve el índice de severidad de neumonía, para saber los que no tienen riesgo de morirse. Sin embargo, nuestro paciente tiene más de 130 puntos, está en el último grupo, por lo tanto la probabilidad de morir es del 30%. ¿Sí? Es del 30%. Estos pacientes, cuando ustedes lo encuentran así, tienen criterios de ingreso directo a terapia intensiva. ¿Sí? O una terapia respiratoria, dependiendo de dónde se encuentren. Y el CURB 65, pues lo que nos dicen las letras, pues es confusión. Nos hablan si tiene urea más de 7 o BUN mayor de 19. Nos dice si tenemos falla respiratoria por una frecuencia respiratoria mayor de 30. Si tenemos hipotensión menos de 90 o menos de 60 en sistólica y diastólica, o si la edad es mayor de 65 años, ¿no? Por eso el 65. Vamos a evaluarlo de la siguiente manera. Si el paciente tiene, al hacer la evaluación de CURB, si tiene solamente de 0 a 1 punto, la probabilidad de morirse es del 1.5%.
este es un paciente que va a estar en su casa. Si el paciente tiene 2 puntos, esta es mucho más sencilla de aplicar en realidad, ¿no? Mucho más sencilla. Este sí se lo tienen que aprender. Si el paciente tiene 2 puntos, la mortalidad esperada es del 9%. Entonces, este es el paciente en que vamos a considerar hospitalizarlo. O si tiene en su casa quien lo cuida, lo vamos a mandar a casa. Y si el paciente tiene 3 o más puntos, la mortalidad esperada es mayor del 22%, por eso siempre tiene que ser en el hospital. ¿Sí? Si tuviera un CURP 65 de 4 o 5 puntos, y lo ideal sería mantenerlo en una terapia intensiva. Entonces la siguiente pregunta, que ya lo vimos, dice, considerando la escala de riesgo y mortalidad, ¿qué riesgo tendría este paciente? Ya dijimos, 29%, es la mortalidad más alta. ¿Sí? Este hombre tiene 34 años, trabaja en hostelería, es fumador y bebedor importante. Fue traído a urgencias por un trauma de cráneo con un hematoma subdural. Probablemente se le pasaron las copas, ¿no? Ingresa a la unidad de cuidados intensivos, intubado y conectado a ventilación mecánica. Recibió tratamiento empírico con amoxicilina clavulanato. La cifra de leucocitos en sangre era de 12,000. El primer día de ingreso se realizó un broncoaspirado. En el cultivo creció una flora mixta respiratoria. A los 8 días del ingreso presenta fiebre y secreciones purulentas espesas. Y en la radiografía de tórax tiene neumonía del lóbulo inferior izquierdo complicada con atelectasias vivasales. La concentración de leucocitos en sangre era en ese momento de 4,000. Entonces, ¿tiene neumonía? Es intrahospitalaria asociada a ventilación mecánica. Sí, ¿verdad? Entonces vamos a tener consideraciones especiales. Por eso su pregunta dice, ¿cuál es el agente etiológico más probable para este caso? Pseudomona. Como tip, la pseudomona es la que más se asocia a atelectasias. ¿Sí? La que más se asocia a atelectasias. ¿Cuál es el tratamiento de primera intención en este caso? Vamos a utilizar, probablemente requiere una combinación en realidad, ¿sí? Pero el paciente tiene factores de riesgo para tener una flora bacteriana múltiple. Entonces tenemos antibióticos de amplio espectro que tienen buena actividad anti-pseudomona, imipenem o meropenem. ¿Sí están de acuerdo? ¿Vamos bien? Dice, es una mujer de 84 años, tiene demencia vascular, tiene pérdida total de la independencia y está postrada en cama desde hace 3 años. 2 hijas la cuidan. Es portadora también de una miocardiopatía dilatada. Cumple tratamiento con digoxina, furosemida, enalapril, ácido acetil salicílico y vasoactivos cerebrales. Desde hace 10 días presenta dificultad para deglutir los alimentos, presentando accesos de tos emetizante durante las ingestas y desde hace 48 horas. Fiebre, dificultad respiratoria progresiva, somnolencia permanente y expectoración mucopurulenta con náusea y vómito. Su tensión arterial es de 90/50, tiene una frecuencia cardíaca de 126 y temperatura de 38.6. Para esta paciente, ¿cuál sería el agente etiológico más probable? Tiene riesgo alto de que tenga aspiraciones, ¿no? O microaspiraciones. Sin embargo, cuando más van a pensar en una neumonía por aspiración, ese es el paciente clásico, un paciente postrado. Pero les va a decir que come, en ese momento tiene tos y desde ahí no mejora. ¿Sí? En una persona que está postrada, anciana, sigue siendo el principal agente causal de Streptococcus pneumoniae. ¿Sí? El principal todavía. Para esta paciente, ¿cuál sería la conducta diagnóstica más adecuada a seguir? ¿Cuál harían? ¿Cuál? Una tinción, ¿no? Con la tinción seguiría el cultivo antes de querernos ir hacia broncoscopía, aspirado transtraqueal o toracocentesis.
en realidad pues valdría la pena ver si es necesario hacerle algo, ¿no? Porque ¿de qué se mueren los pacientes con demencia? ¿De qué se mueren? ¿De demencia? ¿De qué se mueren? De neumonía, ¿no? ¿Sí? Entonces habría que ver si su cuerpo ya no se va a recuperar. Si ustedes le empiezan a tratar la neumonía, van a terminar con ella con una sonda de gastrostomía y cosas, ¿no? Por gastrostomía. De las siguientes, ¿cuál es la razón menos probable por la que no se debe administrar tratamiento domiciliario? ¿Cuál es la razón menos probable por la que no se debe administrar tratamiento domiciliario? Pues lo que les decía, bueno, ¿qué esperas de ella? En realidad, lo que no contraindica que ella se quede en casa para recibir tratamiento es el que tenga una demencia. ¿Sí? De hecho, es lo que van a buscar. Si tiene una demencia avanzada, mejor que tenga tratamiento en casa y no estar yendo y viniendo al hospital, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? ¿Estamos bien? Bueno. Ajá, por la menos probable, por la que no se debe, es que tiene una doble negación esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es la menos probable por la que no se debe administrar tratamiento hospitalar domiciliario? Entonces negativo con negativo. Lo que quiere decir es que ¿cuál de los factores de la paciente impediría que le dieras tratamiento en casa? ¿Sí? Es a lo que se refiere. Entonces, si tiene una demencia vascular, no es un indicativo de que tenga que ir al hospital. ¿Sí? No es un indicativo. Si tuviera una intolerancia digestiva, pues sí tiene que ir al hospital, ¿no? Si tuviera los signos vitales alterados, tiene que ir al hospital. Y si no tiene quien la cuide, entonces también sería una indicación de que vaya a hospitalizarse, ¿sí? La neumonía asociada a ventilación mecánica, en realidad lo que necesitan saber es eso. Si tiene muchos días en el hospital, se espera que se agregue Pseudomonas. Eso es lo principal. Tiene muchos días en el hospital, hay que darle tratamiento más completo. Entonces, la neumonía asociada a la ventilación mecánica es la que ocurre entre las 48 y 72 horas de que se intuba al paciente. Se presenta hasta en el 30% de los pacientes que están intubados, pero representan el 90% de las neumonías hospitalarias, ¿sí? Es frecuente que no se tengan todas las medidas de higiene o las medidas de asepsia y antisepsia que requeriríamos. Y las más frecuentes es que se presenten entre los primeros 4 días. El riesgo de neumonía se incrementa hasta 21 veces en el paciente que está intubado contra el que no. Por eso es que ustedes ven que el paciente quirúrgico que lo intuban, lo tienen que extubar en las primeras 24 horas al 90%, ¿no? Si no se logra, el riesgo de neumonía es alto. ¿Sí? Es uno de los motivos. En estos pacientes, etiologías hasta arriba, debió haber sido una pirámide invertida lo que debió haber puesto. Pero el principal va a ser Pseudomonas, y es en lo que tienen que pensar. Cuando les digan en qué piensan, si tienen neumonía, piensen en Pseudomonas. ¿Sí? Puede tener E. coli, pero ya multidrogo resistente, Klebsiella, Acinetobacter. Habitualmente el Acinetobacter se los van a decir ya en el reporte de cultivo, no de primera intención. Es más probable que tenga también estafilococos y que tenga afecciones polimicrobianas. Eso es lo que vamos a encontrar. Para ese paciente lo que vamos a buscar es prevención. En las terapias lo que utilizan es sucralfato. En teoría disminuye el riesgo de neumonía asociada a la ventilación mecánica. ¿Sí? Entonces, para tomarlo en consideración. Este hombre tiene 66 años, no tiene antecedentes patológicos relevantes. Ingresa con historia de 5 días de evolución caracterizada por dolor abdominal difuso sin irradiación. Tiene fiebre hasta 38 grados, calofríos y mialgias. Una semana previa al inicio de los síntomas, cayó al mar cerca de una zona de desagüe de alcantarillado, ingiriendo importante cantidad de agua. En la evaluación diagnóstica tiene amigdalitis aguda, pero después presenta tos, disnea progresiva, escalofríos, mialgias. El paciente está consciente pero desorientado, algo agitado, hidratado, está bien perfundido, aunque presenta ictericia de piel y mucosas, pequeñas adenopatías cervicales e inguinales.
102/79 de presión arterial con frecuencia cardíaca de 103 y respiratoria de 24. Tiene temperatura de 38,8. A la auscultación tiene estertores crepitantes y roce pleural. Hepatoesplenomegalia moderada. Le hicieron una radiografía en la que hay una imagen sospechosa de condensación paracardíaca derecha. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene su paciente? Es un cuadro altamente sugestivo para tener una neumonía. ¿Sí? Estamos de acuerdo que con todos los datos es suficiente para hacer el diagnóstico. Les digo, sus casos podrían ser tan simples como eso, ¿sí? Luego, de acuerdo al CURP 65, ¿qué probabilidad de morir tiene este paciente? ¿Cuántos puntos tiene de CURP? Ok, voy para atrás. 66 años. Un punto. La fiebre no es criterio. Acuérdense, CURP, ¿qué es? Confusión, urea o BUN. No, frecuencia respiratoria mayor de 30. Hipotensión, ¿no? Y la edad. Entonces, ¿cuántos puntos tiene este paciente? La edad es 1 y el otro, ¿cuál es? Confusión, ¿no? Sí, entonces tiene 2 puntos. ¿Cuál sería la mortalidad esperada, dijimos? 9%. Menor del 2% si fuera 0 a 1 punto. Y si tiene 3 puntos o más, entonces va a ser mayor del 20%, ¿sí? ¿Cuál sería el tratamiento empírico más adecuado para este paciente? Todavía, ¿no? Y les digo, de acuerdo a las guías, vamos a utilizar todavía este esquema de tratamiento. Es un paciente que tiene factores de riesgo para estar complicado, entonces no le vamos a dar el beta-lactámico solo. Vamos a darle una combinación de un macrólido con un beta-lactámico. Si la pregunta fuera enfocada en realidad si le dijeran que es un paciente fuera de México, si fuera enfocada a la cuestión de actualización, en realidad sería una quinolona respiratoria. ¿Sí? ¿Perdón? Pudiera ser SEM. Sí, pudiera ser. Nada más que dijimos que la combinación con acitromicina sería lo más adecuado. Esta sería la respuesta, no es un macrólido. En realidad, cuando utilizamos macrólido aquí nos referimos casi siempre a claritromicina. ¿Sí? Acitromicina se lo daríamos al paciente que ya tiene más factores de riesgo o que tiene uso de antibióticos previo, igual que la combinación que hacemos con una quinolona respiratoria. ¿Sí? Pero sí, les digo, si lo que les preguntaran fuera actualización, en realidad tendrían que responder una quinolona respiratoria. ¿Cuáles son esos? La moxifloxacino y levofloxacino. ¿Sí? Son las dos que más utilizamos. Moxifloxacino más útil que el levofloxacino porque en 5 minutos empieza a tener actividad bactericida, ¿no? No es comercial. Y bueno, el tema dice neumopatías. Miren, de neumopatías en realidad hay muchas, ¿no? Hay muchas. Porque solamente quiere decir afección del pulmón. ¿Sí? Entonces, si hablamos de neumopatías, podríamos tener las infecciosas como las que acabamos de ver. Podríamos tener las inmunológicas, como la neumonitis por aspiración alérgica, más bien la neumonitis alérgica. Y las que son por exposición, por ejemplo, a humo, al humo del cigarro, o las que son ocupacionales, las que pues no es nuestra elección, ¿no? Sino que nos exponemos. Entonces, pues todo lo que afecta a este pulmoncito va a manifestarse en las capacidades pulmonares. Esto es fisiología, ¿no? Entonces, nosotros lo que habitualmente respiramos, el aire que entra y sale, es el volumen corriente. El volumen corriente es entre 300 y 500 mililitros. ¿Sí? Si nosotros hacemos una inspiración forzada, entonces vamos a utilizar el volumen de reserva inspiratorio. Todo el aire que podemos meter. Si nosotros sacamos todo el aire soplando una expiración forzada, entonces tenemos el volumen de reserva expiratorio.
Esto corresponde a la capacidad vital, es la cantidad máxima de aire que podemos movilizar entre una inspiración y una expiración profundas. ¿Sí? Esa es la capacidad vital. Y tenemos el volumen residual. El volumen residual es la cantidad de aire que se queda atrapado en los alvéolos y que no utilizamos en la respiración. ¿Sí? Eso es lo normal. En base a esto, pues vamos a tener patologías que lo que hacen es obstrucción, y entonces van a alterar las patologías obstructivas, van a alterar la capacidad que tenemos de meter aire, o las restrictivas, en las que el problema es que hay mucho volumen residual y entonces el aire no va a entrar. ¿Sí? Eso lo vamos a medir con una espirometría, y la espirometría les va a medir muchos volúmenes. Les va a decir la espirometría, tienes una capacidad pulmonar total en cierto porcentaje. Lo ideal sería que fuera del 80% o más. ¿Sí? Cuando la capacidad pulmonar está disminuida menos, habitualmente del 70%, es cuando empieza a ser significativa. La espirometría también nos va a decir cuánto es el volumen que sacas en la primera, en el primer segundo de la expiración. En el primer segundo debiéramos sacar en una expiración forzada el 75% del aire que tenemos. Eso sería lo normal. Vamos a dedicarle más adelante un poquito de tiempo, ¿no? Entonces, todo esto se va a ver afectado por enfermedades. Unas de las más frecuentes son las enfermedades ocupacionales. Hablamos de neumoconiosis, por ejemplo. Hablamos de la neumonitis por hipersensibilidad. Algunos trastornos obstructivos que van a ser secundarios. La presencia de cáncer y las patologías pleurales de cualquier tipo, ¿no? Todas esas podríamos considerarlas asociadas a las neumoconiosis. Entonces, el paciente con neumoconiosis es uno que llega con una radiografía como esta, por ejemplo. No tiene una patología aguda, sin embargo, cuando vemos la radiografía, tiene infiltrado acá, tiene infiltrado por acá y hasta arriba. Tiene infiltrados parailiares, pero también infiltrados que se van hacia las bases, donde no corresponderían como con una enfermedad de las que vimos antes, por ejemplo, ¿no? Con una neumonía. Para estos pacientes siempre les van a decir que tiene exposición, siempre les van a decir. Entonces, tiene fibrosis pulmonar en la neumoconiosis, que va relacionada con la inhalación de polvo de carbón. Aunque la neumoconiosis es un término general para también las neumonitis por silicatos o por otros materiales inorgánicos, ¿no? Por cualquiera. Son importantes. El paciente habitualmente va a cursar asintomático hasta que tiene complicaciones tardías. Y por ejemplo, miren, vean esta imagen. Es una imagen que se relaciona con un mesotelioma. ¿Se parece a las imágenes de neumonía que vimos? No. ¿Cuál es la diferencia principal? No hay broncograma. No hay broncograma. El broncograma, les decía, se encuentra pocas veces. Sin embargo, esta imagen tiene la base hacia la pleura. ¿Ya la vieron? ¿Sí? Es completamente, no respeta los segmentos pulmonares o los lóbulos. Entonces tiene una presentación diferente. Y además, si vemos, se extiende todo esto, pero se va hasta la base. ¿Sí? Si nosotros le hacemos una tomografía, lo que encontramos es todo esto. Esto se parece a un derrame pleural. Un derrame pleural lo esperamos así. El derrame pleural unilateral pues siempre implica una patología de fondo, ¿no? Pero este es un derrame pleural y vamos a comparar esta imagen con esta. En esta imagen se presenta el clásico menisco, ¿sí? Es lineal la afección y todo el líquido se va hacia la base cuando el paciente está de pie. En esta imagen es totalmente diferente. Es una imagen que no se moviliza respecto a la gravedad y que está siempre fija, con base hacia la pleura. Y además pareciera haber un pulmón que no es del todo sano, como base. El mesotelioma es la complicación más grave de la neumoconiosis hasta en un 20% de los pacientes. Entonces, les decía, casi siempre va a ser asintomático hasta que tiene una fibrosis gravísima, como en este caso, ¿sí? Esto es lo que llamamos antracosis, que es la aspiración de carbón. Es la que más frecuentemente les van a preguntar. Es por inhalación. Los macrófagos pulmonares producen una fagocitosis de las partículas. Se va a acumular de inicio en ápices, pero después se va a extender a todo el pulmón.
al final se manifiesta por una fibrosis masiva progresiva. Entonces, lo que tienen que recordar, aspiración de carbón se llama antracosis, es por inhalación y nos va a dar fibrosis pulmonar. En el caso de la silicosis va a ser también por exposición, pero la diferencia es que el dióxido de silicio o de silicón va a tener el acúmulo, va a ser a nivel en ganglios parailiares. Entonces la principal afección es aquí, a diferencia de la antracosis, que es hacia los ápices. Es el mismo proceso, ¿no? Vamos a encontrarlo como opacidades redondas con calcificación de los ganglios parailiares. El paciente va a evolucionar hacia las manifestaciones de una fibrosis, disnea, que se asocia pues a una patología obstructiva y restrictiva. Y esta en particular va a favorecer que el paciente tenga además tuberculosis asociada. En la inhalación de partículas de asbesto, que puede ser por el tipo de habitación, puede ser por el recubrimiento en los edificios o puede ser exposicional en los trabajadores, pues lo que vamos a tener es una fibrosis nodular intersticial. Si nosotros quitáramos un pedazo de esa fibrosis, vamos a tener que encontramos ahí las fibras de asbesto. Las fibras de asbesto hay de dos tipos. Hay unas que son solubles y digamos el pulmón tiene cierta capacidad de fagocitarlas y de eliminarlas. Sin embargo, conforme se hace la exposición, pues va a ser cada vez más. Por lo tanto, se va a producir la fibrosis. Como tenemos una capacidad de depuración, necesitamos una exposición por mucho tiempo para que se produzca, entre 10 y 20 años. Al final, pues va a producir datos que son compatibles con una fibrosis severa. La fibrosis en panal de abeja va a ser la etapa final de todas las fibrosis que son generalizadas en el pulmón. Esta patología, la asbestosis, eso es lo otro que les podrían preguntar, es la que se asocia a cáncer. ¿Sí? Esta se asocia a cáncer, la silicosis se asocia a tuberculosis, la antracosis es la que más frecuentemente les van a decir. Y por aquí faltaría quizá la exposición a las fibras de algodón, la vicinosis. La vicinosis se considera el tipo de neumonitis más frecuente en realidad, y esa se suele asociar a fiebre. ¿Sí? Se suele asociar a fiebre. Entonces le van a decir que es un paciente que trabaja en una fábrica, ¿sí? En una fábrica de la industria textil. Entonces, este es un hombre de 70 años, es minero en minas de carbón. Está jubilado y además se fuma 30 cigarrillos por día hasta hace 10 años. Es bebedor de 1/4 de litro de vino al día y además 2 cervezas. Parece interno. Tiene hipertensión arterial en tratamiento con diuréticos y dieta hiposódica. Tiene hipercolesterolemia en tratamiento dietético. Desde hace 25 años presenta tos y expectoración crónica de predominio matutino. Desde hace 15 años se asocia con disnea de esfuerzo progresiva, con aumento de la disnea en relación con las infecciones respiratorias. Presenta con frecuencia expectoración de color negro. El paciente acude al servicio de urgencias por un cuadro de aumento de la tos habitual. Aumenta la expectoración, actualmente es mucopurulenta. Tiene aumento de disnea, actualmente es de reposo. Desde hace una semana nota que los tobillos se edematizan. Está consciente y orientado, pero cianótico, taquipneico. Tiene hepatomegalia no dolorosa de 2 centímetros. Ingurgitación yugular, edemas maleolares, 4 cruces con ruidos cardíacos rítmicos, pero 130 por minuto, sibilancias y estertores broncoespasmo diseminados por ambos campos pulmonares, TEA de 160/100 con hemoglobina de 16, hematócrito de 49, tiene leucocitosis con neutrofilia. La PO2 es de 52. ¿Se acuerdan cuánto es la presión de oxígeno normal? 60. ¿Sí? Para la Ciudad de México en promedio 60. Entonces tiene hipoxemia, ¿no? La PCO2 está en 40, normal. El pH de 7.35. La radiografía de tórax con signos de atrapamiento retroesternal
y retrocardíaco. ¿Saben qué significa eso? Cuando ustedes estudian un paciente por EPOC, le podrían hacer una radiografía lateral de tórax. En la radiografía lateral de tórax ustedes van a evaluar en un espacio de aire retroesternal. Ese espacio de aire debiera ser menor de 2.5 centímetros. Si es mayor de 2.5 centímetros, pues es sugestivo de EPOC. ¿Sí? Dice, tiene engrosamientos peribronquiales, 3 imágenes de aumento de densidad nodulares de 3 a 7 centímetros en el lóbulo superior derecho y 2 en el lóbulo superior izquierdo. ¿Con eso qué creen que tenga el paciente? Tiene antracosis y además parece tener una neumonía, ¿no? Asociada. Probablemente tenga una descompensación de la función cardíaca, pero Francos tiene antracosis más una neumonía. Y de hecho les describen, ¿no? Las alteraciones son en el lóbulo superior derecho e izquierdo, ¿sí? Que es lo que concuerda con la antracosis. Dice, se realizaron pruebas de funcionamiento respiratorio con los siguientes resultados. Bueno, es la capacidad vital forzada, está en 60%, y la FEV1 es de 30%. Esta es una pregunta que, bueno, no le veo mucho sentido. Lo que le dice nada más es cuál es la relación de FEV1 entre capacidad vital forzada. Entonces eso solamente es hacer una división. ¿Sí? Entonces es de 0.5, es el 50%, ¿no? Eso más adelante lo vamos a ver, es para diagnóstico de enfermedades restrictivas y obstructivas. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Digo, estos temas, digo, con que aprendan ustedes las imágenes y con qué se asocian, no creo que le haya mucho más que preguntarles. ¿Sí? Exposición, con qué se relaciona. Exposición, qué enfermedad favorece y qué complicaciones esperamos. ¿Sí? En el paciente vamos a esperar fibrosis pulmonar. El paciente podría tener una afección pulmonar inmunológica, como es la sarcoidosis. Miren, la sarcoidosis les podría dar una imagen como esta. ¿Se parece a las que vimos? Esta, lo que predomina son nódulos, ¿no? Son nódulos, macronódulos. ¿Sí? Son muchos los que tenemos. Está de los dos lados del pulmón. Esta imagen la podríamos encontrar en una persona prácticamente asintomática. ¿Sí? Entonces no concuerda con lo que vimos antes. La sarcoidosis es una patología autoinmune granulomatosa sistémica que se presenta en personas jóvenes entre la tercera y cuarta década de la vida. Como es una patología autoinmune, ustedes la van a pensar en mujeres, porque las mujeres son quienes más patologías autoinmunes tienen, ¿sí? Pero se va a asociar, les podrían decir, ¿tiene esa imagen de radiografía? Híjole, ya me fui hacia adelante. Tiene esa imagen de radiografía y además tiene niveles elevados de calcio o de vitamina D. Son los dos datos de laboratorio que van a ser definitorios de lo que a su paciente le está pasando, ¿sí? Y además tiene manifestaciones sistémicas como pérdida de peso, artralgias, sequedad ocular y se puede asociar sobre todo a lupus, ¿sí? Va a ser la principal enfermedad a la que esté asociado. Por eso el caso clínico dice, es una mujer afroestadounidense de 29 años que presenta disnea de esfuerzo, tiene tos crónica, es tos seca, dolor torácico leve, malestar general y fatiga de 6 meses de evolución. Tiene 38 grados de temperatura, frecuencia cardíaca de 80 y respiratoria de 20. El único hallazgo en el examen de tórax son sibilancias tenues. En el examen ocular se advierte eritema bilateral en el borde esclerocorneal. Su laboratorio tiene 13 gramos de hemoglobina, calcio sérico de 12. ¿Es normal o alto? ¿Cuánto es lo normal? 10. ¿Sí?
Entonces tiene calcio alto. Desde ahí algo está pasando. Tiene incremento de la IECA, de la enzima convertidora de angiotensina sérica, que sería la otra alteración que podríamos encontrar. La velocidad de sedimentación globular está en 80, lo normal es hasta 14, entonces nos habla de un proceso inflamatorio sistémico. Los resultados de función pulmonar dicen que está normal. FEV1 sobre capacidad vital forzada es del 80%. La capacidad pulmonar total de 3.7 también es normal. Entonces no está comportándose ni como patología obstructiva ni restrictiva. La afección es extrapulmonar. Se realiza una biopsia pulmonar en donde se reportan granulomas sin calcificación. Es la gran diferencia con la tuberculosis. En la tuberculosis esperaríamos granulomas calcificantes, ¿sí? Entonces, lo que su paciente tiene como diagnóstico más probable es sarcoidosis. Como tip, siempre que les pongan en un caso clínico esto de que tiene alteraciones en el borde esclerocorneal, ya les digan, tiene escleritis, epiescleritis, uveitis, cualquiera de esas, si se los mencionan en un caso clínico, siempre piensen en una patología autoinmune. Siempre. Son las manifestaciones oculares de una patología autoinmune. ¿Sí? Entonces lo que su paciente tiene es eso. ¿Cuál es la causa más probable de hipercalcemia? La necrosis grasa no produciría hipercalcemia. Lo que al paciente le pasa es que al tener un proceso inflamatorio autoinmune, produce calcitriol extrarrenal que va a ser producido por los macrófagos activados. Es como los síndromes paraneoplásicos que producen hipercalcemia. Hay una producción extrarrenal de calcitriol. Y la neumonitis por hipersensibilidad, bueno, ya sabemos, ¿no? Los tipos de hipersensibilidad, hasta de tipo 1, que son las hipersensibilidades agudas, como la tipo 4, que es la que encontraríamos en el caso de la tuberculosis o la sarcoidosis. En medio de estas podríamos tener los que encontramos en las vasculitis o en el lupus. Dentro de las neumopatías podríamos encontrar la neumonitis por hipersensibilidad, en la que el paciente presenta dos etapas. Es la famosa alveolitis alérgica, ¿no? Entonces, en la etapa aguda, el paciente tiene signos y síntomas que inician de manera rápida, pero que tienen compromiso respiratorio temprano, tos seca, disnea. En la etapa subaguda, pues va a ser por inhalaciones continuas, pero no masivas, y sobre todo cuando se expone uno a aves con síntomas crónicos que son inespecíficos. Aquí ya tenemos tos productiva, y en la fase crónica lo que vamos a encontrar es una fibrosis pulmonar. Esa fibrosis pulmonar es específica. También podríamos considerarla como una patología por laboral u ocupacional, porque va a representar hasta el 7% de todos los granjeros. El paciente debe tener algunas condiciones genéticas para que al mezclarse con el antígeno se produzca, ¿no? Los criadores de aves son los que tienen más incidencia, y es lo que les van a decir, que es una persona que se dedica a cuidar aves, ¿sí? Es lo que les van a decir. Y lo que se produce es una respuesta de macrófagos y de linfocitos en la etapa aguda, que conforme evoluciona pues nos va a llevar al desarrollo de fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar nos va a dar la siguiente imagen. El mejor estudio para definir una neumonitis va a ser una tomografía de alta resolución. Es el mejor estudio. Entonces, esta es una tomografía de alta resolución normal de tórax con ventana para pulmón, en donde encontramos tejido pulmonar homogéneo, ¿sí? Encontramos los bronquios, que son estas imágenes, tienen una distribución normal, y el resto del parénquima es homogéneo. En el paciente que tiene una alveolitis y que se va hacia fibrosis, entonces vamos a encontrar esto. Van los bronquios, pero además encontramos muchas zonas que se ven blancas, ¿lo ven? Todo eso corresponde con fibrosis. Podríamos tener la presencia de bandas fibrosas, como por ejemplo de este lado, pero lo más frecuente que va a pasar son nódulos centrolobulillares con patrón de vidrio despulido. Es como si todo estuviera opaco. Esto es lo que más vamos a encontrar en todos los procesos que producen fibrosis pulmonar, ¿sí? Entonces, si hablamos de neumopatías, podríamos tener muchas más todavía. Nos vamos a enfocar en esta, ¿sí? Les digo, casos clínicos muy simples. No les pueden preguntar otra cosa, ¿sí? No les pueden preguntar otra cosa en este sentido. ¿Alguna pregunta?
¿No? ¿Estamos bien? Bueno, estudien, hagan casos clínicos. Les he prometido todo este tiempo examen, ¿verdad? Pero ya ahora sí se los voy a hacer. ¿Sale? Estudian, nos vemos el próximo sábado. No pude.